Bienvenidos y bienvenidas a bordo de esta travesía que llamaremos proyección de estados financieros. Con este tutorial daremos inicio al proceso que excede al concepto de simplemente proyectar números y focalizaremos en conocer y obtener los recursos financieros necesarios para potenciar el cumplimiento de la estrategia corporativa partiendo de un correcto diagnóstico de la situación actual y una adecuada estimación del contexto futuro. Recomendamos dos aspectos claves. 1. No construir castillos en el aire. Debemos soñar en grande, pero con los pies en la tierra. Proponemos entonces que antes de iniciar la proyección se entienda claramente dónde estoy, qué recursos poseo, a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y en qué plazo quiero lograrlo. 2. Separar las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento. Esto lo lograremos proyectando el cuadro de resultados operativo y no todo el cuadro de resultados. Este tutorial profundizará en el primer puerto de nuestra travesía, proyectar el cuadro de resultados operativos y así obtener el nivel de rentabilidad que la empresa estima alcanzar. Lo haremos aplicando una metodología que utilizaremos durante todo el módulo y aplicaremos con gran detalle en las siguientes lecciones. Guiaremos nuestro destino utilizando el árbol de la rentabilidad del accionista, el cual visibiliza claramente los impactos de nuestros supuestos e inputs en las decisiones finales de la empresa. Les doy nuevamente la bienvenida y espero disfruten tanto como yo de esta travesía. Indicamos que el cuadro de resultados representa un flujo o película, pero a la hora de estimar el futuro de una empresa cabe preguntarnos: ¿podremos utilizar el pasado para proyectar el futuro? Generalmente sí, dado que las capacidades actuales de la empresa, tales como el conocimiento organizacional, los acuerdos comerciales o la infraestructura disponible, existen para una determinada actividad. ¿Se debe siempre proyectar la situación financiera a partir de datos históricos? No siempre. No será posible en la medida que estemos analizando el lanzamiento de un producto totalmente innovador y no será conveniente para los casos donde el grado de relación entre el pasado y futuro sea bajo. Por ejemplo, ante el cambio en una estrategia corporativa o la existencia de cambios macroeconómicos o microeconómicos en el país o industria bajo análisis. Si las empresas están inmersas en entornos altamente cambiantes y es difícil estimar correctamente el futuro, ¿qué valor tienen las empresas proyectar? Mucho valor. El principal valor se encuentra en el proceso de construcción de un plan consistente e integral para lograr los objetivos. La planificación financiera integra los planes estratégicos de cada área de la empresa y proyecta no solo los resultados económicos que se generarán, sino también las necesidades de inversión y financiamiento que lo hagan viable. Recordemos el diagnóstico de nuestra pequeña empresa textil. Focalizaremos en el cuadro de resultados que es el objetivo de proyección en esta lección. La empresa venía creciendo en sus inversiones consistentemente con el crecimiento en las ventas. Sin embargo, el beneficio de neto se redujo considerablemente. El beneficio operativo, representado por la altura total de las barras, no cambió ante el importante crecimiento en ventas. Podemos ver que fueron los acreedores, mediante la obtención de intereses, quienes han sido beneficiados por el crecimiento de la empresa. Veamos el cuadro de resultados operativo para entender qué sucedió con el negocio independientemente de cómo fue financiado el crecimiento. Ante un aumento significativo en las ventas, el NOPAT no mejoró. Recordemos que esto es lo que le ha sucedido al beneficio operativo y tiene sentido, ya que el NOPAT depende directamente del beneficio operativo. Las ventas, representado aquí por la altura total de las barras, tuvo un crecimiento promedio anual compuesto del 24,5%. Todo el crecimiento de ingresos se dedicó a cubrir mayores costos, dejando el NOPAT prácticamente sin variación. ¿Tuvo sentido para el accionista este crecimiento? Veamos qué ha sucedido con la rentabilidad del accionista. El retorno del accionista, ROE en inglés, fue bajando considerablemente año a año y es necesario hacer un cambio en la dirección de la empresa, pero no es adecuado proyectar cambios sin poseer un completo diagnóstico. Proyectar no significa expresar variables optimistas, sin entender los desafíos actuales y futuros, sino plantear una estrategia viable para el logro de los objetivos. Diagnostiquemos en detalle qué le ha pasado a los accionistas. ¿Qué generó esta situación? Al descomponer la rentabilidad del accionista antes de impuestos en eficiencia operativa más eficiencia financiera, obtendremos el diagnóstico válido. Por una parte, la eficiencia operativa cae considerablemente.
baja el margen operativo y no aumenta la rotación del activo neto. Por otra parte, la eficiencia financiera cae a niveles de ineficiencia financiera en el año 2017. El aumento del costo de la deuda por arriba de la rentabilidad que generaron sus inversiones genera ineficiencia financiera, la cual se potencia al casi duplicar el nivel de apalancamiento financiero. En resumen, el accionista redujo su rentabilidad por ambos motivos: reducción operativa e ineficiencia financiera. El diagnóstico no puede quedarse en números. Es importante el diálogo con los actores claves de la empresa para consensuar la situación que los números expresan. Quizás esta situación refleje una exitosa estrategia comercial de bajar temporalmente márgenes para ganar mercado. Asumiremos para proyectar que esto ha sucedido y que a futuro podrán mejorar los márgenes operativos. Comencemos. Para proyectar el cuadro de resultados operativos debemos estimar ventas, costo de mercadería vendida y gastos operativos, que son aquellos incurridos para operar la empresa. Dado que el cuadro de resultados operativos considera un impuesto teórico, solo se necesita proyectar la tasa de impuesto a las ganancias corporativas. La proyección de ventas es la estimación de ventas que la empresa busca alcanzar durante un periodo determinado, mediante un plan de comercialización específico. Pueden estimarse las ventas a nivel de empresa, proyecto, unidad de negocio o familia de productos según sea el ámbito de la proyección y el nivel de detalle de los supuestos. Es el ítem generalmente más importante en el proceso de proyección de estados financieros de la empresa. Su importancia radica en dos aspectos: alto impacto y alto riesgo. Alto impacto porque se condiciona la empresa a partir de este plan, y alto riesgo ya que existen muchas variables poco o casi no controladas por la empresa en este proceso. Entre ellas, las acciones de mis competidores, los cambios en las variables económicas del país y la industria en el cual está inmerso nuestro proyecto o negocio. La proyección de las ventas suele descomponerse en cantidad y precio. Es decir, por un lado se estima el crecimiento en términos reales o de unidades físicas y por otro se requiere una estimación de precio, considerando la inflación y otros factores que puedan alterarlo. El crecimiento de las ventas en términos reales puede estimarse a partir de una tendencia de crecimiento histórica, pero es muy importante considerar el contexto, la evolución del mercado y los competidores. También puede estimarse proyectando el mercado potencial y haciendo supuestos sobre la participación de mercado. Distintas metodologías se pueden aplicar para proyectar ventas. Generalmente se agrupa en variables cualitativas y cuantitativas, y su elección dependerá de factores tales como tiempo, costo, ciclo de vida del producto y disponibilidad de la información. También es posible combinarlas. En todos los casos, se debe cuidar siempre la consistencia de los escenarios a la hora de proyectar las ventas. No sería viable una estrategia de crecimiento de ventas sin inversión en una empresa que esté al máximo de su capacidad productiva o una proyección de aumento de márgenes brutos cuando la estrategia de crecimiento se basa en reducción de precios. A la hora de proyectar costos y gastos, es importante entender su comportamiento y nivel de utilización. La principal clasificación en el comportamiento se separa entre costos fijos, semifijos, variables y semivariables. Mientras que los costos variables dependerán de la proyección de unidades que estimamos vender y de la evolución del precio de los insumos y recursos utilizados, los costos fijos dependerán del salto de escala que se vaya dando en la empresa o proyecto. Los gastos de administración y finanzas suelen ser más bien fijos, mientras que los comerciales son en gran medida variables, por lo cual el agrupamiento por área puede ayudar a entenderlos. Proyectemos ahora nuestra pequeña empresa textil. Los supuestos para proyectar han sido conservadores. Se ha establecido un crecimiento del 20%, que si bien es menor al promedio histórico, es elevado, y como hemos mencionado, debe ser base de un profundo análisis comercial realista. Un margen bruto del 38%, cercano a valores históricos, una reducción en los gastos operativos sobre ventas por las economías de escala que entendemos que el crecimiento nos brindará. A partir de estos datos podemos proyectar facturación, utilidad bruta y beneficio operativo. Al proyectar el cuadro de resultados operativos, obtenemos no solo una ganancia estimada, sino también una primera visión de las necesidades de financiamiento de la empresa. Al no existir déficit, no hay necesidad de financiar pérdida y solo nos resta entender las inversiones necesarias que se estiman para alcanzar este plan comercial y si las mismas requieren un aumento del financiamiento. Se puede observar aquí que el NOPAT crecerá en la medida que crecen las ventas
y eso tiene más sentido para nuestros accionistas, quienes asumen el mayor riesgo en la empresa. En resumen, en esta lección hemos visto la proyección del cuadro de resultados operativos con un criterio práctico y estratégico. Empezamos entendiendo la importancia del proceso de estimación del futuro de la empresa basado en un correcto diagnóstico. Finalmente, hemos proyectado ventas, costos y gastos operativos para redireccionar el rumbo de nuestra pequeña empresa textil en la búsqueda del logro de los objetivos.